Hello, Hello, bienvenidos una vez más al Auto de la Ruta del Geek. Les saluda Jorge Alicia. y hoy finalmente vamos a hablar de nuestro review de... Espérate, levanta el pecho, sopa. Spider-Man. Pam, 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 No Way param, Home. pam. Spider-Man No Way Home. Spoilers. Vamos a hablar bastante, vamos a dar nuestro review, vamos a hacer un solo video donde vamos a hablar nuestro review de la película, lo que pensamos, lo que nos pareció, y al mismo tiempo por ahí mismo vamos a hablar, estamos en exteriores, así que van a escuchar ruido ambiente, pero también lo más importante es que vamos a dar spoilers más adelantito de lo que es la película. Yo sé que si están viendo este video es porque llegaste hasta acá, evitaste todos los spoilers que pudiste antes del estreno, pero ya, sin nada más que decir, vamos ya de una vez con Spider-Man No Way Home. Y espera que están correteando a Spider-Man allá atrás. Están persiguiendo a Spider-Man. Pero ese J. Jonah Jameson. J. Jonah Jameson dirigiendo en las patrullas. Allá va, lo más. Allá va, la Esa es amenaza. la amenaza arácnida. Bien, empezando con, primero que todo, Ali, la película. ¿Qué te pareció? Ok, la película me pareció por demás excelente. O sea, la película, en términos de pacing, o sea, puede que haya personas que hayan sentido el inicio un poco lento. En mi caso en particular me gustó el inicio porque nos ayudó a fortalecer la relación entre o sea, como quien dice, la trinidad principal de la película, que son MJ, Peter y Ned. O sea, súper excelente. Me encantó el inicio por eso, me encantó ver a Peter, o sea, todavía las señales, las cosas que nos mostraban que era un niño antes de enfrentarlo a todos los problemas que se le venían por delante. Ver a Peter enfrentarse a estos villanos clásicos fue espectacular. William Dafoe unió la película y muy particularmente a mí me gustó Jamie Foxx. O sea, yo siento que el personaje de él fue como el corazón de la película, o sea, sus reacciones a los cambios y todo. De hecho, cool. una de las cosas que más me gustó fue eso, que la película no solo es como una celebración, y de hecho lo mencionan hasta los créditos prácticamente, que eso lo hablaremos más tarde, pero la película es una celebración de todo lo que ha sido Spider-Man en el cine, a tal punto que no solo te continúa la historia que quedó pendiente o que no sabías que había quedado con cabos sueltos de las películas anteriores, te la cierra y al mismo tiempo te redime a todos los personajes que tú pensaste que pudieron haber tenido una mejor historia, entre ellos los villanos. Siento que si la primera película de Spider-Man, la primera de Tobey, fue una película que parecía un cómic, y la primera y la saga de Andrew Garfield fue cuando parecía un cómic de Spider-Man entre los 80 y 90. Esta es la que sí parece un cómic de Spider-Man actual, con todos estos personajes interactuando y que no te saturan la trama. No te saturan la trama realmente. O sea, de ellos cada uno tiene su participación equitativamente. Todo el mundo, que me pareció que los 5 villanos tienen su buen tiempo en cámara. Incluso los villanos... O sea, en realidad algunos más que otros. O sea, Ajá. Obviamente esta película, o sea, el villano principal obviamente es Green Goblin, que bueno, en la historia de Spider-Man ese es como su guasón, o sea, Ajá. ese es su villano. Y Doctor Octopus es como Y su Lex Doctor Luthor. Octopus, que es como su Lex Luthor, o sea, y esos son los villanos que más predominan. O sea, Jamie Foxx también tiene un papel súper importante y como les decía, las reacciones todavía están buscando a Spider-Man. Allá van. ¡Ese maldito arácnido! El asunto es que él es el que, o sea, él es el que expresa muchas cosas, o sea, él es el que siente los cambios entre universo y universo, que es algo que se refleja en mucho contenido, o sea, no solo en Spider-Man, en los cómics, o sea, en todo lo multiversal siempre se refleja que tú sí percibes ciertos cambios cuando estás fuera de tu universo. De hecho, en algunas historias tú de hecho ni siquiera puedes vivir fuera de tu universo. Exacto, como lo pasó en Spider-Man Into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse, que ellos les estaba afectando, ellos se glitcheaban. Ajá. O sea, parecían Vanellope de Wreck-It Ralph. El asunto es que en el caso de algunas historias como Spider-Verse te afecta a ti. En esta historia fundamentalmente lo que se dice es que haya personas de otro universo en nuestro universo puede afectar la fábrica de la realidad. Ajá. O sea, algo bien grave. Exacto. Y él es el que lo percibe, porque si tú te fijas, los otros no, los otros están diciendo que es un nuevo mundo de posibilidades solamente. Exacto. Esa es la otra cosa que me gustó, por lo menos en el caso de los villanos, que ellos tienen, debido a todo lo que ha pasado antes y lo que establece esta película, más las cosas que ya sabemos del MCU, me gusta que estos villanos finalmente tienen sus personalidades, en especial Electro, que fue uno de los MVP de la película. Electro finalmente se comporta como su contraparte del cómic. Exacto. En el cómic, Electro es un ladrón que apenas descubre o aprende nuevas maneras de manipular la electricidad, se vuelve más loco y con ganas de más poder. Así es Electro en los cómics. Eso fue lo que me encantó, que está ya, y de hecho la rivalidad que hay entre Green Goblin
y Doctor Octopus, que esa es una rivalidad en los cómics sobre quién es el verdadero villano de Spider-Man, se manifestó aquí. O inclusive sobre quién es más inteligente, porque son dos mentes maestras. Pues. Exactamente. Pero creo que ahora sí ya vamos a entrar ya en lo que es en el plot de la película. O sea, en general, en términos de review, antes de entrar al plot, yo creo que para nosotros es una película de 5 de 5 bebochos. Exactamente. Por lo menos en mi caso, es una le doy 4.5, casi, sí, le voy a dar los 5, porque realmente es una de las mejores películas del MCU. Es una de las mejores películas de Spider-Man. No sé si en términos de historia de Spider-Man Cross Media sea una de las mejores. La tengo ahí justo con el videojuego. Está con el videojuego. Es que el hecho principal, o sea, a mí me encantó como película, por eso le doy un 5. El único issue que tiene para mí en términos de historia es que por lo menos el videojuego de Spider-Man es una historia autocontenida, o sea, tiene un principio y tiene un final. O sea, esta historia comenzada, o sea, es la tercera película de una trilogía, o sea, es excelente, pero no funciona. Mínimo, tienes que haber visto esta trilogía para entenderlo, o por lo menos la anterior, no funciona sola. Porque mira lo que hace esta película. Esta película hace lo que intentó hacer Rise of Skywalker, que no solo te cierra esta trilogía de Tom Holland, sino que te cierra todos los cabos sueltos de todas las películas anteriores. En general, si cuentas Spider-Verse, esta es la 9ª película de Spider-Man. Y te cierra y te toca hasta puntos mencionados en Spider-Verse, y roba hasta elementos de Spider-Verse. Y al mismo tiempo hace lo que intentó hacer Zack Snyder con Superman, de contarte un origen en 3 películas y que se le fue desmadrado totalmente en lo que fue Batman, Man of Steel, Batman vs Superman, y terminar en Liga de la Justicia, que se le descontroló toda esa cosa con todo lo que le pasó. Spider-Man logra eso, logra lo que no pudo hacer Rise of Skywalker con Star Wars, logra lo que Zack Snyder no pudo hacer con Superman en su Snyder. Es que lo que pasa es que hay una gran diferencia entre estas y Star Wars en términos de por qué pudo terminar la historia interconectando todo, o sea, interconectando 19 años de películas de Spider-Man, que son 20 a partir del otro año. Y es más que nada por la razón de que sí tiene su personaje, o sea, independientemente de que se colapsan los multiversos, o sea, hace lo mismo que hace Spider-Verse. Spider-Verse tenemos a un montón de Spider-Man, tenemos a Peter B. Parker, tenemos al Peter Parker del inicio, tenemos a Spider-Ham, tenemos a Spider-Gwen, tenemos a Spider-Man Noir, tenemos a Penny Parker, pero a pesar de todo esto es una historia de Miles, y es el origin story de Miles. Al final de cuentas, esta trilogía es el origin story de este Peter Parker de Tom Holland, contado en 3 partes. Y entonces al final de cuentas, independientemente de todos los personajes, ya sea los villanos y otros héroes que aparezcan, sigue siendo una historia de Peter, y todos los demás es como si fuera literalmente, como dice ahora, lo que trató de hacer Star Wars, o sea, es una pelea por el alma de Peter. O sea, en esta película claramente vemos la pelea entre Green Goblin y Aunt May por el alma de Peter, o sea, nosotros de la tía May. Nosotros ya habíamos visto en Far From Home, esta película empieza inmediatamente después, o sea, es una semana después, la semana que menciona Peter desde el tráiler que pudo estar con MJ cuando ella ya sabía que era él. Esta película si viene de una película en la que Spider-Man sencillamente, yo quiero ser un adolescente, yo tengo poder, pero al coño con esto, que Nick Fury y yo no sé quién, hay miles de héroes salven al mundo, no es mi problema, yo quiero ser un chiquillo. Entonces él viene de eso, y entonces acá es donde ya le dicen, que dude, tú no solo puedes ser un chiquillo. Y esa es una cosa curiosa, porque el Spider-Man Tom Holland, sí, mucha gente se quejaba de que porque tenía la comodidad de estar con los artilugios de Tony Stark, pero cuando te das cuenta, a diferencia del Spider-Man, y esto te lo marcan en la película, este Spider-Man vivió cosas que no vivieron los otros 2 Spider-Man. Este Spider-Man estuvo legalmente muerto por 5 años por culpa de Thanos. Y regresar a ese tipo de vida después de haber resucitado gracias a Tony Stark y a Aunque convenientemente todas las personas relevantes a su alrededor también desaparecieron. Sí, pero ese es el punto. Pero él también, o sea, él peleó contra Thanos y contra rivales y cosas y situaciones. Él peleó contra su primera acción con los Avengers, fue cuando lo buscó Tony Stark para pelear en Civil War contra otros héroes. No, o sea, son cosas que nunca hicieron los otros dos. Hasta que la serie animada de Spider-Man Freshman Year de Disney Plus confirme lo contrario, la primera vez que este Spider-Man peleó con gente con superpoderes fue en Civil War, en Capitán América con Civil War. Y después de eso tuvo su primer supervillano, que fue
el Vulture, hasta que la serie animada nueva de Disney Sí, Plus porque la pruebe serie lo contrario. animada va a mostrar cuál fue su inicio y su primer año, y probablemente él ya se habría enfrentado a alguno que otro villano de Spider-Man menor, que a lo Exacto. mejor tuvieron poderes o no, pero el asunto es que él hizo cosas más grandes, entonces Exactamente. obviamente él sí necesitaba ayuda, porque él estaba fuera de su liga, completamente fuera de su liga. Exacto, él estaba fuera de su liga y de pronto al haber estado fuera de su liga en sus primeros días, a lo mejor eso hizo que muchas cosas de su actitud fueran diferentes a veces. Pero bueno, vamos a entrar ya a lo que es el review. O sea, como mencionamos, es una de nuestras películas favoritas, ya la hemos visto 2 veces, es una de las mejores del MCU, tal vez no de las mejores dentro del gran panteón de historias de superhéroes, pero esta es una fuerte contendora. Y la verdad que las actuaciones de Tom Holland, William Dafoe, de hecho todos estuvieron en su mejor momento en esta película, pero si hay que darle premios a alguien sería Tom Holland, Marisa Tomei y William Dafoe, que honestamente lo mejor que hace esta película es, ya entrando en spoilers, es destruirle la máscara al Green Goblin. Finalmente William Dafoe es un Green Goblin que si te sale de noche, huye. Es lo más aterrador, y esa sonrisa macabra que le... O sea, creo que fue más villano aquí que en todas las otras películas donde William Dafoe ha interpretado a un villano. O sea, estaba on leash, completamente desatado. Totalmente, es el Green Goblin que nos merecíamos en el 2002, y realmente valió la pena llegar a este Green Goblin. Ahora, vamos entonces a entrar también de lleno acá. Obviamente la película, como hemos visto en los verdaderos trailers, sin nada liqueado, empieza con el fallout de Misterio haber expuesto la identidad de Peter Parker al público, como esto lo afecta. Esto no solo lo afecta a él, afecta a sus amigos, afecta a las industrias Stark también. Y al mismo tiempo... Porque obviamente, o sea, todos sabemos que fue una decisión completamente insensata por parte de Tony Stark de dejarle Edith a un adolescente. No solo dejarle o sea, Edith, llevárselo a Berlín, a Civil War. No, pero me refiero en el contexto de ya, o sea, ya se lo llevó a Berlín, ya lo snapearon, o sea, pero el snap, eso no fue culpa de Tony Stark, o sea, aunque él no hubiera estado peleando, le tocó desaparecer, iba a desaparecer. O sea, pero al final de cuentas, a lo que nos referimos es en el contexto de lo que está pasando actualmente. O sea, en la película anterior, a él le dejaron un armamento que era los drones que estaban para proteger al mundo, se los dejan a un muchacho adolescente, porque obviamente Tony Stark lo veía a cierto grado hasta como un hijo, o sea, como esta es mi cadena de sucesión, porque obviamente él esperaba más para Morgan, él quería que Morgan tuviera una vida normal. O sea, entonces él ya estaba viendo, ya este muchacho está metido en esto, pero o sea, es una insensatez total, o sea, miren todo lo que pasó por él tener a Edith. Entonces obviamente no solamente están jugando a Peter Parker, sino que es Star Technology, o sea, tú porque tienes estas tecnologías, este man ya está muerto, sigue, ni siquiera puede pelear, vamos a quitarle toda esa vaina. Entonces ahí es donde, en esta película es donde Peter pierde su primer colchón, o sea, su primer arnés de seguridad que él tenía, o sea, pierde Star Industries y todo lo que conllevaba con eso, o sea, él solo le queda el Iron Spider. Aparte de eso, Star Industries está peleando sus propios problemas, así que eso ahí entra el detalle en Armor Wars y en Ironheart y es de que no te podemos defender, o sea, Star Industries pudo haberle pagado a los mejores abogados, pero Star Industries estaba ocupada defendiéndose a sí misma, que eso es lo que explica por qué la tía May y MJ son las que comienzan a buscar un abogado, y explica por qué buscan a Matt Murdock, que es un abogado más accesible. Exactamente. Más pro bono. Exacto, y es el tipo de casos que por lo menos que él defendería. Exacto. Hay que ver, o sea, es el mismo actor, Charlie Cox es el mismo actor de la serie de Netflix, todavía esto no confirma si es canon o no. Hay que esperar a ver el episodio 6 de la serie Hawkeye, hay una conexión, o sea, ya en el episodio 5 de Hawkeye al final pudimos ver a Vincent D'Onofrio como Kingpin regresando, estaba vestido igual que en la temporada 3, y acá podemos ver un Matt Murdock, abogado confiado, seguro de sí mismo. De hecho hay una escena en la que hace despliego de sus habilidades que el mismo Peter se quedó disque, man, o sea, es más rápido que el sentido arácnido. O sea, Peter apenas iba cuando el man ya lo atrapó. Eso sí ha establecido en los cómics, que debido a las habilidades de Matt Murdock, de Daredevil, son superiores a Spider-Man, a la percepción por lo menos. Exacto, lo que es la percepción, lo que es agilidad y reflejos, Spider-Man se lo lleva, pero los sentidos de Matt Murdock, como en el caso de Spider-Man, lo que te establecen es que Spider-Man es un sentido adicional, un sexto sentido, mientras que en el caso de Matt Murdock todos sus sentidos están a la 11ª potencia. Y el asunto es que aparte de esto, Matt Murdock le da un consejo a Peter y le dice algo, o sea, no había suficientes fundamentos y evidencia, o sea, con todo y que llegó el departamento de Damage Control a investigar y a tratar de inculparlo, con todo y que hablan con los amigos, y neta es bien lengua floja para ser tu man in the chair, contaron todo. A pesar de esto, o sea, no había suficiente evidencia porque toda la evidencia era un video. Con todo y que Matt pudo sacar a Peter libre, le dice, o sea, yo te liberé del juicio de haber matado a Misterio, pero yo no te pude salvar del juicio de la opinión pública. O sea, todavía el público está dividido, la mitad del público todavía cree en Misterio y cree que Peter lo mató.
creen que es una amenaza porque tienen a J. Jonah Jameson desde el sótano de su casa Pero eso es lo curioso, streameando que videos. él inicia desde el sótano de su casa, pero conforme va avanzando la película, él ya tiene helicópteros, canal de televisión, canal de cable. Y ni siquiera es que hace comerciales de zapatos Bessis o de Manscaped, sino que él creó su propia línea de suplementos para recomendar. O sea, el man fue creciendo a punta de echarle polvo a Spider-Man, que habla de su imagen pública. Para mí, J.K. Simmons tiene que ser un Nexus Bing, y en todos los universos de Marvel tiene que existir un J. Jonah Jameson interpretado por J.K. Simmons. Es lo mejor, y lo que me gusta es que una vez más, o sea, podemos mencionar que J.K. Simmons es un sexo siniestro porque siempre se ha dicho que J. Jonah Jameson es como que el peor enemigo de Spider-Man debido a que él maneja la opinión pública y tiene la ciudad dividida, y la verdad, y se demuestra en esta película, sí se demostró, no era solamente un personaje gracioso, aquí sí se demuestra el daño que puede causar J. Jonah Jameson con sus noticias del Daily Bugle. Y son consecuencias bien devastadoras lo que ocurre aquí en esta película. Y en especial verlo a él cuando viene Spider-Man, esa expresión, esa cara de I have you now, al fin lo tengo. No, o sea, el man completamente lo detesta porque considera que es un vigilante y daña la imagen pública. El asunto es que toda esta situación, como le dijo Matt, o sea, la imagen pública tuya todavía está negativa, les cuesta tanto a Peter como a MJ como a Ned la entrada a la universidad. Ellos estaban aplicando MIT, o sea, lo que pasa es que como siempre los vemos brujuleando, y eso se nos olvida a veces que es una escuela para chicos súper inteligentes. Ellos estaban aplicando para estudiar en una de las mejores universidades de tecnología en Estados Unidos y no fueron aceptados básicamente porque ni siquiera vamos a verlo, por controversias. Entonces toda esta primera parte se trata de Peter tratando de arreglar la vida de los amigos porque le está afectando, le afectó a Happy, le afectó a la tía May. De hecho ellos quedan viviendo con Happy, echándose la vida de Happy porque él quisiera solo vivir con May. Happy tiene a Domi, el robot ese que ayudaba a Tony Stark a crear la armadura. Se llevó cualquier cantidad de tecnología de Tony a su casa cuando Tony murió. El asunto es que están viviendo con Happy. No pudieron entrar a la universidad y todo eso, y es donde Peter, o sea, que prueba que es un chiquillo y que todavía no sabe más de 4 cosas. O sea, en vez de ir a apelar al MIT, dice que, hey, por favor, denme play, pasó esto, pero denle oportunidad a mis amigos o whatever. El man le da por ir donde Doctor Strange a decirle, hey, haz que se viajen el tiempo y haz que se olviden de que Misterio, o sea, haz que Misterio no revele mi identidad, o sea, no sé, mátalo antes. El asunto es que obviamente ya no existen las piedras infinitas. Doctor Strange no tiene la capacidad para viajar en el tiempo, pero tiene la capacidad para hacer un hechizo que haga que la gente olvide a Peter Parker. A la infame historia de Comics One More Day, donde ocurre una situación que lleva a consecuencias similares. No vamos a indagar en esa historia, pero sí, técnicamente ellos ejecutan un hechizo, pero debido a como hemos visto en los trailers, como ciertas inseguridades de Peter, hace que se altere el hechizo, y en vez de hacer que la gente olvide quién es Peter Parker, está atrayendo a todas las personas en el multiverso que saben que Peter Parker es Spider-Man, porque lo que pasa es que mientras estaban encantando el hechizo, él primero, como en el trailer, comienza a decir todas las personas que él no quiere. Pero en medio de todo eso, él sí es como si pronunciara el hechizo, y él dice, no, básicamente que todos los que sepan que Spider-Man es Peter Parker lo sigan sabiendo. Entonces al final el hechizo se inestabiliza y se rompe y comienza a traer a todos los que saben del multiverso. O sea, hay una cosa curiosa, cuando Doctor Strange visualmente logra contener el hechizo, lo encierra en una piedra similar a como se ven los hechizos en What If. Como en el episodio, casualmente el episodio del ¿cómo se llamaba? Supreme Doctor Strange. Del Supreme Doctor Strange. Ok, el asunto es que básicamente él encierra el hechizo porque el hechizo ya había traído gente, iba a seguir trayendo gente. Entonces él lo que hizo fue que lo paró, pero antes de que lo parara ya había cruzado Lizard, ya había cruzado Doc Ock, ya había cruzado Green Goblin, Sandman, y había cruzado Electro. Aparte de esto, habían cruzado los 2 Spider-Man anteriores, son los que no los habíamos visto. O sea, ellos ya estaban en el mundo. Un detalle bien importante es similar a Spider-Verse. Es que es similar a Spider-Verse, que ya Gwen estaba. De hecho, Gwen estaba dando clases en la escuela. Porque Gwen, de hecho, se había cruzado meses antes. Exactamente. Ok, estos se habían cruzado antes. Y hay un detalle a resaltar. Obviamente, esto es lo más importante de la película, lo que a todos nos gustó, lo impactante, lo que generó los gritos, los aplausos. Ver finalmente a Tobey y a Andrew replicando el papel nuevamente, pero no un detalle, replicando el papel, disculpa que te haciéndolo mejor. No solo haciéndolo mejor, sino que ellos mantienen las personalidades
de sus versiones de Spider-Man. O sea, el Peter Parker de Tobey todavía sigue siendo medio awkward, raro, y el de... que no completa sus oraciones, mientras que el Spider-Man de Andrew Garfield es bien parlanchín, habla por los codos. Volvieron a entrar al papel, pero a lo que yo iba antes de la introducción de Jorge fue básicamente a que ellos sí tuvieron un desarrollo tanto de sus habilidades o del momentum en el que la última vez que los vimos, al grado de que en el caso de el Peter Parker de Tobey Maguire, su misión en este mundo, más allá de saber qué pasó, dónde estoy, es aquí hay una versión de mí, estoy viendo lo que pasó en las noticias y todo esto, pero este man me necesita. O sea, y él sí estaba sintiendo que el man lo necesitaba, y entonces él sí entra en un papel más como en el que se ve forzado Peter B. Parker en Into the Spider-Verse, que es yo tengo que encontrar a este man para ayudarlo. Peter B. Parker fue porque ni modo, me toca, y a este sí fue porque él sintió como el calling de yo tengo que ayudar a mi variante, que es la segunda vez que vemos variantes de un personaje. Primero vimos todas las de Loki, incluyendo un lagarto Loki. En esta ocasión sí ya vemos que dos variantes de Spider-Man que no se ven igual. Dato curioso, uno de los datos que más me encantó y era una de las cosas que más quería experimentar en la película, y es que gracias a que todas las películas salieron del mismo estudio, fue fácil contratar a hacer las negociaciones necesarias con los compositores, y cada personaje que viene de películas anteriores tiene su tema musical. Cuando llega Doctor Octopus se escucha el tema de Daniel Van durante las peleas de Tom Holland contra Willem Dafoe se escucha la música de del Green Goblin. De hecho, cuando aparecen los Spider-Man, Andrew Garfield tiene su escena, su música de la primera Spider-Man, que fue un compositor diferente, que fue James Horner. Tobey Maguire aparece con una balada de su música de Danny Elfman, al igual que Doc Ock y Green Goblin. Electro aparece en la primera escena de Electro, él llega con la música de Hans Zimmer, ese dubstep, el dubstep que la gente se burló tanto en esa época. Todo eso aparece. Entonces los villanos están apareciendo. Cuando aparece Electro en la película, él siente que la energía eléctrica del universo de Marvel es totalmente diferente, y por eso logra recuperar su cuerpo. Es la más cercana a una explicación, pero esto nos ayuda a comprender por qué Sandman y Lizard, cuando aparecen, con todo y que son... Bueno, Lizard no podía volver a su forma normal sin el antídoto, pero por lo menos... En el caso de Sandman, él se suponía que debería poder. Él siempre puede, en los cómics y en la Spider-Man 3, él podía convertirse en humano. En este caso parece que las propiedades, mi teoría, y es algo que pasa en los cómics, es que las propiedades de este universo, del universo del MCU, son totalmente diferentes, lo cual hace que Electro se vuelva más ambicioso de energía y que Sandman se quede atorado en arena. En arena. Nuestra teoría es que por lo menos... En el mundo real filmaron durante la pandemia y sencillamente ellos no estaban ahí, o sea, dieron la voz. Eso es lo que sentimos. De hecho, hay varias escenas en las que se nota que usaron footage de las películas anteriores. Pero bueno, retomando eso, entonces estamos... estamos aquí. Obviamente, una de las escenas que más nos gustó fue cuando Peter se da cuenta de que estos villanos están apareciendo, pero su destino es ser enviados a su respectivo universo para morir a manos de Spider-Man. Es que lo que Spider-Man. pasa es que en realidad él se da cuenta por las interacciones entre los villanos son brillantes. O sea, Doc Ock, desde la primera vez que ve a Green Goblin, él de una vez dice, ese es Norman Osborn, pero no puede ser porque Norman Osborn está muerto. Lo que pasa es que ellos fueron... que Electro reconoce entonces a cuando... Y de hecho, entonces cuando Sandman los ve a los dos, le dice, espérate, tú estás diciendo que el otro man está muerto, papito, tú también te moriste. Ajá. Entonces los dos se murieron con diferencia de años, pero los dos están muertos. El asunto es que cuando ellos van descubriendo que todos mueren en su batalla en una batalla con Spider-Man, al final de cuentas ellos dicen que no, si tú me devuelves del punto donde tú me tomaste justo cuando yo iba a morir. Entonces la relación con Doctor Strange sí está, y eso sí han visto What If, muy importante que vean What If. En el episodio de Doctor Strange en especial, algunas muertes causan una cadena de eventos definitivas. O sea, por ejemplo, en el Doctor Strange de What If, de este multiverso, lo que a él lo hizo volverse Doctor Strange fue básicamente la muerte de Christine, su novia.
mientras que en el mundo de nosotros fue perder las manos. Entonces, tanto perder las manos en nuestro mundo como la muerte de ella son lo que se llaman puntos absolutos en el tiempo. Un punto absoluto en el tiempo no se puede cambiar. O sea, por más que tú viajes en el tiempo, va a pasar de otra manera, pero va a pasar. O sea, digamos que Doctor Strange, si él evitaba chocarse el de nuestro mundo para que se le dañaran las manos, qué sé yo, se las quemaba en la tostadora, pero él tenía que perder las manos. Entonces, estas muertes causaron efectos en Spider-Man, que al final de cuentas puede que el universo se esté colapsando porque estos villanos no van a cumplir su destino, y el destino de muchos de ellos era morir. El asunto es que Doctor Strange está pro, devolvámoslos y ni modo. Peter al inicio está, devolvámoslos y no es mi problema. Pero la tía May, o sea, como sabemos, la tía May trabaja en FIS. La tía May sí es una persona muy caritativa, muy empática. Y la tía May es la que le comienza como a inculcar de, hey, ¿cómo tú puedes vivir con esto? O inculcarle el sentido de la responsabilidad de, hey, esto pasó por el hechizo que hicieron porque tú querías que tú y tus amigos fueran a la universidad. O sea, estos manes estaban tranquilos en su mundo. Entonces sí es tu responsabilidad el daño que ellos están causando y sí es tu responsabilidad qué se va a hacer con ellos. Y ahí es donde Peter sencillamente decide que me voy a enfrentar a Doctor Strange, no estoy de acuerdo, a estos manes hay que salvarlos de alguna manera y evitar que se mueran. Ellos entran en todo un quest de tratar de curarlos. Él lo que hace es que deja al Doctor Strange atrapado, que era algo que preocupaba a la gente, que esta película fuera 100% Doctor Strange ayudándolo, y en realidad él se deshizo de Doctor Strange venciendo la magia con el poder de la matemática. Esto es una cosa bien importante, dos cosas que se me están yendo. En este enfrentamiento, el enfrentamiento con Doctor Strange es súper espectacular, pero en el momento que Doctor Strange hace lo que el MCU está estableciendo como su mejor ataque, que es separar la forma astral de la forma corpórea, Peter logra controlar su cuerpo, y es que es gracias al sentido arácnido, lo que en el MCU le dicen el Peter Tingle. Entonces, nótese mi cara cuando lo dice. Entonces, en el caso del Spider-Sense, del sentido arácnido, en la forma astral de Peter Parker se ven las líneas. Tienes que prestar bien sí, se ve la telaraña que conecta su forma astral a su cuerpo. Se ven las líneas onduladas que siempre han establecido en los cómics cada vez que Spider-Man se le activa el sentido arácnido, esas rayitas que pone alrededor. Al mismo tiempo, como mencionó Alicia, también está que se forman las telarañas alrededor del cuerpo, conectándolo en lo que es en el cómic, en los cómics, no en la película, en los cómics de Spider-Verse, lo que es la telaraña de la vida, que es la telaraña que conecta a través del multiverso a todas las personas con poderes o habilidades arácnidas, que es una forma de indicar cómo los otros Spider-Man se van encontrando, o cómo tanto en esta película como en y cosas como eso de que ellos se sienten entre sí. O sea, ellos saben el momento que le viene a Peter y saben que Peter los va a necesitar, pero sobre todo el que más lo siente es Tobey Maguire. Ya él está como más tuning con eso, entunado con eso. Entonces, esto hace como una súper espectacular batalla. Lo que me encantó también de esta película es que te recuerdan muy bien, tanto cuando aparece él y cuando ya están los tres Spider-Man trabajando juntos, es que Peter Parker es un científico. Muchas veces este aspecto se es opacado por la espectacularidad de las películas o por la misma narrativa de las películas. O porque en la historia tienes otros científicos, o sea, tú tienes un Tony Stark, tienes un o Bruce tienes Banner, o tienes ya los Cuatro Fantásticos, y ya tienes cosas que omiten esa parte, pero sí, o sea, ellos comienzan a investigar cómo tratar de curarlos, pero en medio de eso, de que ellos están tratando de curarlo, obviamente los villanos inicialmente se les van. O sea, ellos están con los villanos, pero ellos se les olvida algo. O sea, Norman Osborn tiene esta doble personalidad y no hay manera. Se parece mucho a esta película, la del primer actor de Hollywood, de Edward Norton, la de que él era un psicópata pero se hacía pasar por bueno. Primal Fear, o sea, él en realidad no hay forma de saber cuándo él realmente es el Norman bueno, porque el Norman malo se sabe hacer pasar por el bueno. Entonces ellos se confiaron mucho de eso. La tía May le tenía mucha empatía y todo eso, y lo estaban ayudando. Peter sí, finalmente, en medio de ayudarlos, porque ellos negocian con los villanos, ellos dicen, hey, esperen a Doctor Strange que los va a mandar a morir, o yo los puedo ayudar, y ellos sí aceptan irse con él, pero él sí eventualmente siente las intenciones de Norman Osborn, y en medio de esto de sentir las intenciones, él trata de detenerlo antes de que él comience a dañar todo, explotar y todo eso. En medio de esta batalla es donde fallece la tía May, convirtiéndose en el tío Ben del origin story de Peter Parker. O sea, una vez más, no le tomemos What If como un alto grado de sal. O sea, es otro universo. Es otro universo, no es necesariamente el Peter Parker que conocemos acá, pero que
París fue la primera vez donde se mencionó al tío Ben. Aquí vimos cosas del tío Ben como una maleta, pero nunca establecieron si tío Ben existía o no, la figura paterna en este caso. Es que en realidad vimos una maleta que era de Ben Parker, pero en realidad no sabemos si es el papá de la tía May o si era el esposo, si es el hermano, o sea, no hubo contexto. No hubo contexto con eso, así que la persona que da el discurso de que con gran poder viene gran responsabilidad es la tía May. Y que es la pérdida que realmente define a Peter, o sea, ya cuando Peter se encuentra en la encrucijada de no sé qué hacer, o sea, quiero vengarme de este man. Que es similar a Spider-Verse, a la persona animada. Vean Spider-Verse si no la han visto. Spider-Verse también es bastante importante. El asunto es que de todo este proceso, ahí es justo cuando llegan los otros Spider-Man, básicamente porque Ned y MJ estaban tratando de estar con Peter porque ellos sabían, o sea, se le murió la única persona que tiene, solo le quedamos nosotros. Necesitamos encontrarlo y Ned, cuando Peter se pelea con Doctor Strange, Ned queda con el anillo. Y Ned, su familia viene de la antigua, de algún lugar de Asia, no sé si específicamente China. China o Filipinas. El asunto es que parece que la familia de él está atún con la magia y él sí puede abrir portales, por lo menos. Allá va Spider-Man. No es muy bueno cerrándolos, pero puede abrirlos. Puede abrirlos, que eso es lo que hace que lleguen los otros Spider-Man y eso obviamente causa problemas en la batalla final. Me gusta que ya entrando en la batalla final, que es en la Estatua de la Libertad, el escudo que están armando se ve como se veía la réplica del escudo, o el prototipo del escudo que tenía Tony Stark en Iron Man 2. Fuera de eso, obviamente un hacen detalle el importante es cuando ellos se encuentran por primera vez y Peter sí comienza a decirles, o sea, ellos le dicen, nosotros sabemos que te pasó algo, y él dice que no, porque ya vienen estos manes que ni sé quiénes son, o sea, asumo que son mis variantes, vienen a decirme que ellos vivieron lo mismo que yo, y los manes le dicen, nosotros vivimos lo mismo que tú, y le explican eso, o sea, la pérdida que definió a Toby fue el tío Ben, aunque Andrew perdió al tío Ben, la pérdida que lo definió fue la pérdida de Gwen. Ellos, pero al mismo tiempo tenían ciertos grados de culpabilidad ante otras cosas. Por lo menos, como dice Alicia, en el caso de Toby, la pérdida del tío Ben lo definió, pero él siempre se sintió culpable de que él pudo haber ayudado a salvar el alma de la familia Osborn. Al mismo tiempo, en el caso de Andrew Garfield, la pérdida de Gwen en Amazing Spider-Man 2 fue lo que lo definió, pero él siempre sintió culpa de no poder haber ayudado a Max, de que Max Dillon no se merece el destino que lo convirtió en Electro. Al mismo tiempo, lo bueno de esto es que son las interacciones entre los tres Spider-Man, al mismo tiempo ese bonding, o sea, hacen el meme, verlos a los tres haciendo cosas científicas en un laboratorio, también intercambiando opiniones de sus villanos, sus diferentes poderes, sus habilidades, o sea, verlos en acción finalmente, ver los tres Spider-Man juntos en live action, o sea, toda la batalla final es súper espectacular. En especial también las redenciones que hay, como mencionamos, hay redenciones de personajes ya antes y después de ser curados. Las curas en sí son referencias a sus respectivas películas. Sí, porque por lo menos es algo que menciona el Spider-Man de Tobey, el hecho de yo siempre pensé que yo pude haber curado a Norman Osborn. Ajá. O sino también la cura que le pone a Sandman, que es una versión miniatura del condensador de partículas. Pero donde él cayó, que de hecho él tuvo una conversación bien interesante con Electro acerca de cómo tú cogiste su poder. No, yo me caí en una piscina con anguilas eléctricas. No, yo me caí en un separador de partículas, un acelerador de partículas. Al mismo tiempo, cuando Lizard le dan su cura, también explota la nube verde que salía en Amazing Spider-Man. O sea, hay varios callbacks a tantas cosas y frases que han sido memificadas, frases que tú sabes que son de terror porque fueron de la última frase antes que viniera la batalla final de su respectiva película, o si no también cuando ya están redimidos, cuando ya los personajes, los villanos obtienen su redención, ver a la interacción final entre Jamie Foxx con Andrew Garfield o Alfred Molina con Tobey Maguire, ver esas últimas interacciones, ver cómo por lo menos entre esos dos respectivos personajes sí había como un respeto mutuo entre ellos a pesar de todo lo que pasó y las diferentes circunstancias, porque por lo menos Alfred Molina, Octavio fue un mentor para ese Peter. Sí. Mientras tanto que Andrew Garfield, el Peter Parker de Andrew Garfield siempre vio a Max Dillon como alguien que le pasaron las mismas cosas que él, alguien que era un outcast, pero que pudo haber tenido una vida mejor antes y después de ser Electro. Exacto. Entonces que no, y si tuvo sus super momentos, porque por lo menos en medio de la batalla final, que es espectacular, ellos tuvieron oportunidad de hablar de cosas como el hecho de que no estaba acostumbrado a trabajar en equipo más que nada, porque Spider-Man usualmente trabaja solo. En el caso de el Spider-Man de Tom, él sí les dice que yo fui parte de los Avengers, finalmente los otros confiesan no, aunque ha pasado el tiempo en sus mundos, obviamente no hay Avengers, o sea, ellos todavía no saben qué es eso. De hecho, se está bien marcado que si en un mundo
en este mundo del MCU no existe la compañía Oscorp, es bien está definitivo que no existe Stark Industries en los otros mundos. Sí, exacto. Es como si fueran homólogos, es como si fuera que Norman Osborn fuera la variante de Tony Stark. Exacto. La compañía equivalente a Stark Industries era Oscorp. El asunto es que la batalla final es súper espectacular, como comentaba Jorge, es en la Estatua de la Libertad que le están poniendo el escudo, que es una referencia también a Hawkeye, donde en Hawkeye también Yelena, cuando sale en el episodio 5, la hermana de Black Widow, ella lo primero que referencia es quiero conocer la estatua nueva, New and Improved. Lo que no sabemos es si es New and Improved, si después de los eventos de esta película vuelven a tratar de poner el escudo, sencillamente es New and Improved porque estos manes se la echaron, porque honestamente no es el andamio, no fue solo el andamio, ellos tuvieron peleas adentro y adentro de la corona y de la antorcha del peletero, whatever. El asunto, solo porque no sabían la palabra peletero, damas y caballeros, el asunto es que hay que ver qué realmente le pasó a la estatua. O sea, por lo menos en Hawkeye no ha habido referencia a los eventos de Spider-Man. O sea, en esta película ya vamos viendo hacia el final por qué no hay muchas referencias hacia eso. La batalla final, conforme ellos van curando a todos los héroes, o sea, ellos ya habían curado, el primero que ellos curaron fue Doc Ock. Doc Ock llega y los ayuda. De hecho, gracias a él es que ellos logran curar a Electro, y que logran con Electro, porque Electro sí los está electrocutando a todos. Llega Norman Osborn a seguir peleando. Norman Osborn rompe la caja donde estaba sellado el hechizo, o sea, finalmente liberando el hechizo, lo que quiere decir que comienza a colapsarse nuestro multiverso. En medio de eso, sí, él comienza a pelear con Peter, o sea, Peter con todo y que lo han asesorado. En el colapso vemos los fragmentos del multiverso donde se ven formas de otros personajes de Spider-Man como Scorpion, se ve Kraven claramente, Scorpion, Rhino. Otro Doctor Octopus, otro Lizard, o sea, todos los... Se van viendo villanos. Todos, iban a venir muchísimos más villanos. La redención con... Pero el asunto es que en la pelea con Goblin, o sea, Peter se le olvidó el speech que le dieron los otros de que todos ellos por cosas que les pasaron sí estuvieron en un lugar oscuro y se lo querían evitar. O sea, él fue con ganas, él iba como Anakin Tuet. No solo como Anakin Tuet, él agarra el glider del Green Goblin. Por eso es como Anakin cuando le cortó la escena es similar a Capitán América estrellándole el escudo a Iron Man en Civil War y a John Walker estrellándole el escudo en Falcon and Winter Soldier. Por otro lado, mientras eso ocurre, pasan dos cosas interesantes con Andrew Garfield. Finalmente Toby le dice, esto fue una escena preciosa, Toby diciéndole a Andrew Garfield que you are the Amazing Spider-Man, como que indicando... Porque él estaba indicando que soy Lane, porque lo que pasa es que obviamente todos sabemos que el Spider-Man, o sea, el ciclo de películas de Spider-Man que menos le ha gustado al público han sido las de Andrew. Los villanos y parte del world building eran muy oscuros, tenían sus problemas, entonces él sencillamente en la película ellos aprovecharon para hacer una escena de acknowledgement en el que él decía, o sea, ustedes esperaron contra aliens, contra cosas, yo lo más que he peleado es contra un man vestido de rinoceronte, yo soy el gallo, pues soy lame. Y Toby le dice que no. Y Toby le dice, no, tú eres amazing. Esas películas sí tienen su público. Hay gente que sí les gusta esas películas, hay gente que prefiere mil veces la saga de Andrew que la de Toby, o su actuación como Spider-Man. Hay gente que le ha gustado más la saga de Andrew que la del mismo Tom Holland, que eso fue un verdadero acknowledgement al mismo tiempo, diciéndole que era amazing como el nombre de sus películas. Y que al mismo tiempo y el que se roba de los tres Spider-Man, el que se roba la película realmente es Andrew Garfield. O sea, él logra no solo ayudar con la espalda de Tobey Maguire, o sea, ayuda con la espalda de Tobey Maguire, es el que quita las telarañas del techo de la casa de la abuela de Ned, o sea, salva a MJ. Y salva a MJ en una escena espectacular, porque él sí lo había dicho, o sea, yo no pude salvar a mi novia, y cuando cae MJ, Green Goblin evita que Peter la vaya a salvar, porque obviamente, como les decimos, es una pelea por el alma de Peter, y Green Goblin quiere que se pase al lado oscuro. O sea, ya no está la tía May, esto no es Star Wars, así que no hay fantasma de la tía May. Ese siempre fue el mismo plan de la película anterior, solo que esta vez sí tiene más justificación y más un fundamento. En la primera película de Spider-Man, el plan fue, somos dos personas con superpoderes, destruyamos el mundo, mientras que aquí es, tú no puedes seguir siendo este niño baboso, o sea, te voy a matar porque no tienes derecho a tener ese realidad poder. Él no es que lo quiere matar en esta película, él le quiere quitar todo para volverlo malo como él. Entonces él, cuando cae MJ, él evita que la salve con el glider, y entonces el Spider-Man de Andrew es el que ve la situación repetirse, y él lo que hace esta vez, en vez de tratar de atraparla con telaraña, lo que él hace es que él se cuelga la telaraña y él la atrapa. O sea, él la protege con el cuerpo de él y finalmente la salva. Que para MJ es como
me ha pasado todo esto, normal, estoy bien, pues, sobreviví. Pero para él se pone a llorar porque es como que ahora sí lo hice, solamente que en esta ocasión no es mi MJ, que su MJ era Gwen. Entonces, por otro lado, también tenemos que en una de las últimas interacciones de Jamie Foxx con Andrew Garfield, él hace la acknowledgement de que yo siempre pensé, eres de Queens, te vistes así, haces esto, salvas a los pobres, yo siempre pensé que tú eras negro. Y él dije, pero yo sé que en algún punto del multiverso hay un Spider-Man negro, que es obviamente la referencia a Miles Morales. También, debido a las inesperadas habilidades mágicas de Ned, la capa de Doctor Strange se le pega a Ned. Es la que lo salva, porque él también se iba a caer y obviamente Peter se fue por MJ because la capa, mucha gente siempre estuvo con los rumores de que por el nombre Ned Leeds, Ned podría convertirse en el Hobgoblin, otro villano de Spider-Man. De hecho, hace un chiste recurrente en la película cuando ya aparecen los Spider-Man, y es que Ned preguntando si en el multiverso existe un Ned o si los otros Spider-Man han tenido un mejor amigo. Es un chiste recurrente, pero en este caso no hay confirmación, no creemos que se va a convertir en un Hobgoblin debido a los eventos que pasan al final. La capa de Doctor Strange salva a Ned, que es lo más cercano a cómo se verá Hobgoblin si fuese él. Es que no sabemos a dónde él va, porque lo que ocurre es lo siguiente, o sea, Ned tiene potencial mágico, Doctor Strange lo ve, pero por cómo acaba la película, o sea, como les decimos, al romper el hechizo, el multiverso se está fracturando. Al estarse fracturando el multiverso, Doctor Strange está tratando de usar sus poderes al máximo para cerrar las grietas, pero no puede, o sea, él ya no lo puede controlar. Y entonces todo eso está pasando porque están viniendo todas las personas que saben que Peter es Spider-Man. A lo cual lo que le dice Peter es sencillamente, Tom Holland, pues es... ¿Qué tal si tú haces el hechizo? O sea, ahora sí hazlo bien. O sea, ya nadie, o sea, ya ni mi novia ni mis amigos. O sea, déjame solo, que todo el mundo me olvide. El universo se deja de fracturar y entonces el Doctor Strange le dice que sí. Una cosa curiosa, lo que quería hacer hincapié con lo de Ned y la capa es que hay una versión, o sea, en esta película Ned tiene raíces por su familia que podrían estar conectadas con la magia. Hay una versión del Hobgoblin que sí es mágico, que es el Demogoblin. Así que esta puede ser una referencia o un guiño a esa versión del Hobgoblin, o posiblemente posibilidades de otras cosas que vayan a pasar a futuro, si sí o si no. Ahora, retomando ya, casi acabando ya. Ok, sí, retomando, como les decía, o sea, al final de cuentas él decide sacrificar su vida personal por el multiverso, aparte de que obviamente él, a través de todo lo que pasó en la película, o sea, murió May, puso en peligro a MJ, puso en peligro a Ned, él decide finalmente... haz que me olviden, o sea, él sí les hace una promesa de ustedes, porque Doctor Strange dice, bueno, despídete, y él les dice, yo voy a hacer que me recuerden, pero obviamente está ese factor de que él los ponía en peligro. Y ahora sí, finalmente Doctor Strange hace el hechizo lo hace como lo vimos en el trailer, con runas similar a Wanda. Y al hacer el hechizo sí nos muestran un tiempo después, o sea, el multiverso se cerró. Un tiempo después estamos en periodo de Navidad, lo que nos indica que el final de esta película, y esta película de hecho se escuchan villancicos cuando él está en el Mirrorverse. Exacto. Esta película es paralela a Hawkeye, no sabemos qué efectos cruzados pueda tener, pero es la misma época en la misma ciudad. Esto probablemente sí veamos algo en el episodio final de Hawkeye, en el episodio 6. Siguen buscando a Spider-Man. Antes, en el Final Battle, yo pensaba que por el villano central que ocurre, yo pensaba que la pelea final iba a ser o los tres contra Green Goblin, porque una cosa que hay que indicar es que en y como la personalidad de Green Goblin estaba más, la personalidad del duende estaba más en control, yo pensaba que la cura inicial con lo que lo inyectaba May lo había hecho más poderoso todavía. Porque si te das cuenta, una cosa que sí se está establecida en los cómics es que el suero del duende es más fuerte que la sangre de Spider-Man. Y entonces aquí sí ves que Tom le estaba dando golpes y no se caía. No, él aguanta, que de hecho esa pelea es crucial casualmente por eso, porque se nos olvidó mencionar cuando la mencionamos, que Toby es el que se mete para que él no lo mate, porque al final de cuentas sí, finalmente pudimos ver algo que no habíamos visto antes. Spider-Man sin controlarse, hay que recordar, él se controla porque él no mata y él trata de no hacerle daño a los demás, pero aquí él estaba completamente desinhibido y él sí casi lo mata con el glider. Exacto. De hecho, yo pensaba, un momento en que yo pensé que los otros dos se iban a meter debido al tipo de poder que tenía el Green Goblin. No, pero no fue necesario, o sea, con todo y todo, o sea, Spider-Man es más fuerte que él. De hecho, yo pensé que iban a hacer una Han Solo en el despertar de la fuerza, cuando el Green Goblin apuñala a Spider-Man. Yo pensé no, pero obvio que no lo iban a hacer por una sencilla razón. O sea, Han Solo era un humano normal en un mundo o sea, envuelto con perro gigante. No, envuelto con una familia que todos tienen superpoderes.
que por eso es que hasta el hijo de él tenía superpoderes, pero Han Solo era un humano, o sea, es como lo dice Peter Toby cuando lo apuñalan. No es la primera vez que me apuñalan, o sea, no es han caído de edificios, los han apuñalado, les ha pasado de todo, o sea, eso no es suficiente para matar a Spider-Man, o sea, una puñalada no va a matar a Spider-Man, o sea, a menos que fuera una puñalada en el corazón, una vaina así. La cosa es que como les decíamos, o sea, esta película más que nada, o sea, tuvo grandes artistas invitados que se unieron confirmó que todos los mundos de Spider-Man son canon ahora que tenemos multiverso, pero más que nada seguía siendo una historia de Tom, de él finalmente decidir si podía seguir tratando de vivir doble vida o si no sencillamente ser solo Spider-Man, y el hecho de que él también, o sea, tomara la decisión esa de si quiero seguir siendo Spider-Man o no, y si seguir siendo bondad, sacrificio y todo ese camino que lo educó la tía May, o si sencillamente me vuelvo egoísta y vivo por mí. O sea, al final él toma la decisión de sacrificarse, haciendo que se borre su existencia. Al borrar su existencia, pierde a su novia, pierde a su mejor amigo. De hecho, cuando él va a la tumba de su tía, no saben que es su tía. Probablemente si él fue al entierro, este muchacho debe ser que era de Fizz, o sea, no sabían la conexión. De hecho, Happy se lo encuentra en la tumba y no sabe quién es, solo le pregunta por quién la conociste y él le dice por Spider-Man. La tumba está sola, solo la tumba de May Parker, o sea, lo que señala que muy probablemente sí en este universo no hubo Ben Parker de ninguna manera. Y en medio de todo eso, de que lo olvidan, el mismo Doctor Strange también lo olvidó, o sea, los Avengers saben que está Spider-Man, o sea, cómo funciona el hechizo es que todo el mundo recuerda a Spider-Man, pero no sabe quién es. De hecho, sale J. Jonah Jameson para confirmarlo, diciendo que malandro, ¿por qué no nos revela su identidad? Se esconde detrás de una máscara. Que esto se explica con el libro durante la película. Flash Thompson, el que siempre le ha hecho bullying a Peter, él escribe un libro llamado casualmente Flashpoint, una referencia a una historia que rebutea cosas de DC Comics, Flashpoint. Básicamente el hechizo funcionaría así: si tú compras el libro, cada pasaje donde dice Peter Parker es Spider-Man o yo interactué con Peter Parker, tu cerebro se nubla. Tu cerebro se nubla, no lo interpreta. Puede que cada página que veas haya una mancha o simplemente tu cerebro lo borra de una vez. Así es como funciona este tipo de hechizos en los cómics o en otro material donde personajes han borrado su identidad. Cuando Doctor Strange hace este hechizo y todo el mundo lo olvida y los personajes de otras dimensiones, ya sea los dos Spider-Man o los villanos, regresan a su mundo, también regresa otro personaje que también se había venido, Venom. En la escena postcrédito de Venom 2. De la escena postcrédito de Venom 2, pero sencillamente como Eddie Brock es un desmadre, el man nunca salió de México. O sea, el man todavía está tratando de hacer catch-up de quién fue Iron Man, quién fue Thanos, qué está pasando, este mundo ayer. Técnicamente sí fueron 6 siniestros, solo que el sexto nunca salió de México. O sea, el man nunca, pero es que él al final hubiera ayudado a Spider-Man, él era bueno. O sea, él se iba a comer a Spider-Man. Él se iba a comer a Spider-Man. Él se iba a comer a Green Goblin. O sea, acuérdate que él quiere ser un héroe, pero un héroe letal, es un Dexter. Es un Dexter hecho babita. Él dijo que él vio la tele y dijo, este man se ve delicioso. Pero Spider-Man es un héroe, no se iba con Spider-Man. Acuérdate que Venom es un héroe, pero es un antihéroe, pues. La cosa es que ellos nunca llegaron, pero obviamente cuando se efectúa el hechizo ellos se van, pero queda un fragmento del simbionte. Y el simbionte sabe que Spider-Man está en Nueva York y él quiere pedacear a Spider-Man, como dice Jorge. Por consiguiente, muy probablemente él va a agarrar a alguien de polizón. De hecho, había un cambio por un actor de Teclazo, el que es el futbolista como Daniel argentino. Rojas. Esto muy probablemente se le pegue a él para agarrarlo, para que lo lleve, porque él tiene que llegar a Nueva York a encontrar a Spider-Man. Ya al final de la película vemos que Peter sí trata de ir donde MJ, a la cafetería donde nos muestran que ella trabajaba con un jefe súper antipático. Nos preguntamos si es que el landlord de Tobey Maguire ahora tiene cafeterías. El asunto es que él la ve y él trata, o sea, él estaba hasta enseñando cómo decirle las cosas y todo eso. Él ve llegar a Ned, vio que llegaron a la universidad y ya comenzó a tener dudas, y finalmente ella se levanta el cabello, ya se había cortado por aquí durante la batalla, y él le ve la curita, entonces es donde él se acuerda que él es un peligro y él decide no decirle nada. Pero un dato curioso es que al final lo vemos cuando él ya se independiza. Obviamente, como él no fue sobrino de May, Happy no lo conoce ni nada, él tiene que ir a buscar el apartamento que él puede pagar. Es un apartamento bastante similar al de Tobey. Igualito al de Spider-Man 2. Igualito al de Spider-Man 2, un apartamento sencillo donde tiene que pagar la renta a tiempo o lo van a echar. Y en su apartamento él tiene recuerdos, mementos de los amigos. Él tiene el Palpatine de Lego, que era de Ned. Una taza de café de y tiene una taza de café de la cafetería de que esta misma taza de café aparece en uno de los carros de los bros del Tracksuit Mafia. O sea que la cafetería existe. Y el asunto es que, otro detalle es que
pasa tiempo de cuando él va al apartamento, de cuando él va al coffee shop, lo que quiere decir es que él sigue frecuentando la cafetería. O sea, al final de cuentas no sabemos si eventualmente sí la MJ de Zendaya va a recuperar la memoria y esa va a ser su MJ definitiva. Nosotros creemos que sí, más que nada porque ya confirmaron que ella sí es Michelle Jones Watson, o sea, ella es la MJ de este universo. Y si ella es su Mary Jane de alguna manera u otra, ellos van a volver. Y probablemente vuelva Ned, no sabemos en qué momento, no sabemos a dónde va. O sea, hay rumores, porque Amy Pascal sí dijo que ella había firmado a Tom Holland por 3 películas más, pero el mismo Sony Pictures dice que no hay nada seguro. Kevin Feige no sabe nada. Falta una Ensemble Movie. Exacto. Tom Holland quisiera regresar para pelear contra Kingpin. La historia esta que quieren armar con el pedazo de simbiote, como el simbiote en Venom 2 dijo que el simbiote es una mente en conjunto, una mente colmena a través del multiverso. Puede que este simbiote sí sepa los eventos de Spider-Man 3 y puede que cuando se encuentre con Peter Parker o con alguien cercano a Peter Parker haga un jumpstart similar a los eventos que han ocurrido en los cómics después de la historia One More Day, en la que básicamente el hechizo que hizo Mephisto, Doctor Strange y todos en ese cómic básicamente funciona así. Si alguien no va a recordar que Peter Parker es Spider-Man, pero si ven a Spider-Man quitándose la máscara con la cara de Peter Parker debajo de la máscara, ahí es cuando te llaman ya les devuelve hace clic y vuelven los recuerdos. Tu cerebro se inunda de todos los recuerdos de ese conocimiento. Tocaría ver cómo va a funcionar acá, pero obviamente no sabemos, o sea, como les decimos, dentro del contrato de Tom Holland falta una Ensemble Cast Movie, o sea una película a nivel Avengers, con muchos héroes. O sea, en realidad no hay confirmación de si sale Multiverse of Madness, o sea, la película tiene 2 escenas postcrédito. La primera es la de Venom, que ya mencionamos. La segunda es relacionada, es como un tráiler de Doctor Strange, solamente que sin los bumpers. Y en esta sí se ve que hay efectos, o sea, él sí fracturó la realidad y hay efectos a lo que él hizo, y sí se ha venido otras variantes, incluyendo una variante de él que pudiera o no pudiera ser la de What If, el Doctor Strange Supreme, y que él va a buscar la ayuda de Wanda por eso. O sea, no sabemos realmente si en medio del multiverso de la locura sea la Ensemble Cast Movie donde va a volver a salir Tom Holland, o si es en una más a futuro. Exacto. Probablemente Cuatro Fantásticos. Exacto. Sobre el tráiler de Doctor Strange, nosotros vamos a hacer nuestro video más adelante cuando aparte. ya esté público el tráiler, porque todavía es un feature dentro de la película. Porque más que nada está muy conectado a la película, o sea, sí tiene spoilers, entonces sí es importante por ahora que se vea con la película, pero sí eventualmente van a liberar. Otro punto de detalle que también se nos olvidó mencionar es que cuando ya Peter ya está solo, Peter después de sus experiencias con los otros 2 Spider-Man que no tenían ningún tipo de tecnología o advantage como las tenía el Peter de Tom Holland, Peter se crea un traje con tela, con fábrica, de que es similar al Spider-Man clásico, o sea, confirmando que este era un origen del Spider-Man. Que finalmente toda esta trilogía de películas era el origen del Spider-Man del MCU. Del MCU. Casualmente, y esta de hecho fue tan marcado que esta es la primera película de Spider-Man de Tom Holland que termina con Spider-Man haciendo web swinging de la misma manera que terminaban las películas de Tobey Maguire, excepto Spider-Man 3, y las de Andrew Garfield también, que terminaban con él haciendo un web swinging, o en el caso de Spider-Man 2 peleando contra Rhino. En este detalle, casualmente, Spider-Man Tom hace web swinging justo por el Rockefeller Center, que es donde va a ser el final de temporada, la batalla final de Hawkeye. O sea que realmente no sabemos si a lo mejor el ensemble sea Hawkeye. Exacto. Así que bueno, creo que eso fue todo lo que encontramos. Si encontraron algo más, nos lo avisan en los comentarios. Así que denle like, subscribe, y bueno, nos disculpamos por el review tan largo, pero es que la película es buenísima. El review tan largo porque la película es buenísima. Quisimos hacer un video en exteriores, así que nos disculpamos por el sol y los helicópteros buscando a Spider-Man. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Chao. Chao.